tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a conversar sobre los retos políticos que tenemos en materia de institucionalidad y democracia en Costa Rica. Esto en el marco de esta programación especial que estamos realizando sobre el tema del bicentenario de la independencia de Costa Rica. A lo largo de mucho tiempo se ha venido discutiendo cómo ha venido cambiando el país y cómo esto ha ido afectando esas características que hicieron a Costa Rica lo que es hasta la fecha. Y para hablar sobre este tema nos va a acompañar en esta oportunidad Norman Solórzano Alfaro, quien es investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO de la Universidad Nacional. Gracias, Norman, por estar de nuevo aquí en Una Mirada. Bienvenido. Gracias, Maribel. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartiendo, reflexionando, haciendo universidad y academia. Claro que sí, este tema es bien importante porque la gente habla, la gente dice, es que Costa Rica ha cambiado, es que está en riesgo la institucionalidad, la democracia del país. ¿Qué tanto podemos decir que esto sea cierto? ¿Cómo ha sido la evolución histórica del país en esta materia desde la independencia a la fecha? Bien, tal vez para empezar la conversación debemos tener dos consideraciones iniciales. Una es, a cuenta de lo que usted está señalando, que pensar y reflexionar sobre las cuestiones políticas, sobre las disposiciones, recursos, formas, mecanismos que utilizamos para orientar y articular la convivencia social es un asunto importante. Pero además es un asunto que nos involucra a todos y a todas. Por eso no es un asunto que se debe dejar únicamente a algunos, a los que llamamos los políticos, ¿verdad? Sí, la clase política. Esto es una tarea. Y en términos de pensar el país en estos 200 años, también si uno hace una mirada retrospectiva, ve cómo esa tarea de ir construyendo políticamente el país, la institucionalidad del país, ha involucrado a muchos, en muchos sectores, etc. Entonces, eso es algo importante también cuando nos enfrentamos a situaciones de lo que en algunos momentos se ha llamado una larga transición, a la cual nos vamos a referir. Una transición en términos de un cambio que puede ser inclusive un cambio radical, ¿verdad?, en términos de esta institucionalidad. Así, por ejemplo, decimos 200 años, pero perfectamente podemos encontrar dos grandes periodos para lo que vamos a mencionar más adelante. Desde el momento de nuestra independencia, ¿verdad?, a la proclamación de la República, se hace un diseño institucional que va a pervivir más o menos hasta mediados del siglo XX anterior. Exacto. Y luego se hace un rediseño de esa institucionalidad, ¿verdad?, en lo que llamamos la Segunda República, que nos llega hasta hoy. Y es en relación con ese diseño que tenemos que plantearnos, bueno, qué virtualidad, qué potencialidad tiene todavía para seguir adelante o qué lastres está arrastrando, ¿verdad? La segunda consideración, en virtud de ello, es que definitivamente hoy el sistema político que tenemos es un sistema que responde a o corresponde más bien a una sociedad que no existe, ya más. Eso es bien importante. ¿Verdad? Sí, porque todo sistema político surge, es producto de una determinada correlación de fuerzas, de una formación social que a la vez ayuda a armar y orientar ese sistema político. El sistema que tenemos actualmente es un sistema que responde a una sociedad más bien de tipo mayoritariamente agraria, con poca industrialización, una sociedad con baja densidad poblacional, inclusive no es todavía una situación de grandes masas y que
en distintos aspectos permite todavía ampliación. Es una sociedad que no tiene mucha diferenciación, ¿verdad? O fragmentación cultural, social, étnica, etcétera, ¿verdad? Y el sistema que tenemos responde a esa sociedad, pero esa sociedad ya no existe, porque la sociedad de hace todavía 50 años o más, es la sociedad que surge a mediados de ese siglo XX. Entonces ahí es donde encontramos la primera disonancia entre un sistema político y hoy una sociedad que se está transformando y que todo parece apuntar a que se va a transformar aún más, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, es que podríamos conversar precisamente de lo que yo llamo algunos lastres que nos deja que arrastra este sistema llegando a los 200 años y también los desafíos que ahora hacia adelante nos plantea, ¿verdad? La realidad social y política. Antes de hablar de los lastres, retomamos el tema de los logros. ¿Cuáles consideraría ustedes que han sido los logros más importantes en materia de institucionalidad, política, democracia del país? Sobre todo, sí, de mitad del siglo XX para acá, ¿verdad? Que es cuando se consolida la Segunda República y que de alguna forma nos consolidó, digamos, como nación de cara al siglo XXI. Para luego conversar de cómo esos logros también arrastraron algunas cosas que tienen que desecharse o mejorarse. Sí, si pensamos así, grosso modo, ¿verdad? Muy ampliamente en algunos de los logros de estos últimos 70 años, para poner, bueno, tenemos que considerar la consolidación de la democracia, pero con los conceptos de democracia existentes en la época, ¿verdad? Una consolidación que nos ha dado un carácter diferencial en el concierto de las naciones latinoamericanas, por ejemplo. Vinculado a esto, al fortalecimiento de esa democracia, el desarrollo y ampliación de una institucionalidad bastante amplia que fue tomando y ofreciendo una serie de servicios en distintas áreas que han logrado, entre otras cosas, y lo más importante, mejorar condiciones de vida de la población en general, ¿verdad? O sea, si vemos el origen de la Segunda República a nuestros días, o sea, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en términos globales, o sea, es indiscutible, ¿verdad? También podríamos mencionar, siempre en este ámbito político de la democracia, bueno, la posibilidad de que la diversidad haya aflorado, ¿verdad? Y la diversidad en múltiples aspectos, insistimos, en el ámbito cultural, en el ámbito étnico, es decir, llegar a reconocernos hoy como un país también multicultural, sí. ¿Verdad? Y eso es un logro. Y finalmente, para hacerlo muy rápido, los logros en términos de ampliación de los derechos humanos, sí, y de garantías. Una ampliación que muchas veces se ha puesto hoy día en riesgo e inclusive en algún proceso de reversión. Y la normativa que respalda también eso, aunque tal vez no del todo se cumple, no haya presupuesto para que todo lo que está normado se cumpla, pero sí por lo menos se ha ido construyendo un marco legal que defiende los derechos humanos fundamentales y precisamente la protección a todas estas manifestaciones diversas de la sociedad costarricense. Sí, y quizás ese tema que usted está señalando, que no hay recursos y para que no se cumple, eso tiene que ver con algunos de los lastres, por una parte, y también de los desafíos que enfrentamos. Sí, nosotros conversamos sobre ese tema con Ronald Alfaro, quien es el coordinador del capítulo sobre fortalecimiento de la democracia del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores,
quien indicó que el mayor reto que tiene el país es la necesidad de profundizar la democracia y ampliar los espacios de participación y resolución de conflictos y demandas del pueblo. El principal reto que tiene la sociedad costarricense al celebrar los 200 años de vida independiente es, como el de cualquier democracia madura, estable y consolidada, es profundizar la democracia, seguir ampliando los espacios para que la sociedad, digamos, utilice los mecanismos democráticos para resolver los conflictos, las demandas y las diferencias entre quienes formamos parte de esta sociedad. Para ello, uno de los aspectos más importantes tiene que ver con una reforma política en la que podamos modernizar, adaptar las reglas electorales y los principales aspectos de nuestro diseño político a las nuevas realidades y a los nuevos retos. Entonces, para ello es importante, por ejemplo, mejorar aspectos como el sistema electoral, en el que podamos otorgarle mejores instrumentos a la ciudadanía para que su representatividad política en las instituciones sea efectiva, oportuna y que además brinde respuestas a las demandas y necesidades ciudadanas. Para que la sociedad costarricense logre ampliar y fortalecer su democracia, un elemento fundamental es el involucramiento y la participación de la ciudadanía de una manera amplia, de una manera comprometida y particularmente asumiendo, digamos, las tareas que nos corresponden a todos como ciudadanos, sin tener que delegar eso solamente en los políticos o en los partidos. La ciudadanía tiene también una cuota importante de responsabilidad y la democracia no se puede fortalecer sin la participación de todos y todas. Precisamente para mantener estos logros o fortalecer, tomar acciones de mejora, es muy importante tener conciencia de las cosas que debemos mejorar, de esos lastres que usted dice, ¿verdad? Que tenemos que reflexionar al respecto de manera de ver cómo los abordamos, ¿verdad? Para lograr superarlos y construir una mejor sociedad. Sí, en términos globales estoy muy de acuerdo con la afirmación anterior sobre el gran reto institucional, político para Costa Rica es la ampliación y consolidación de su democracia. Pero eso entonces hay que también desgranarlo y entenderlo. Yo ahora, para hacerlo muy rápidamente, puedo señalar lo que veo como los lastres, y que son lastres que nos traen, que nos están amarrando a ese pasado y que amarran al sistema político también a un pasado y los desafíos. En términos de estos lastres, puedo señalar 4, ¿verdad? Con los cuales puede haber acuerdo, desacuerdo, pero son 4 que están ahí presentes. El primero es el burocratismo. Sí. Segundo, tiene que ver con la corrupción. Tercero, el narcotráfico. Y el cuarto es la pérdida de credibilidad, ¿verdad? En el sistema. Confianza. Y de confianza. Muy brevemente, cuando decimos burocratismo, ¿verdad? En sociedades amplias, sociedades de masas, la burocracia es una necesidad porque es la forma más útil también y factible para poder administrar y gestionar sociedades de masas. Y ya la nuestra es una sociedad de masas. Entonces, burocracia vamos a tener. Por ello, cuando decimos el lastre del burocratismo, no nos estamos refiriendo a esa versión rápida que hoy se suele decir de que el problema es que son demasiados o son muchos empleados públicos. No, ese sería, si se quiere, un problema segundo porque ello estaría determinado una vez que definamos cuáles son las funciones del Estado, qué es lo que queremos, etc. Entonces ahí es cuando sí se podría saber si es que son muchos o inclusive si todavía faltarían más. Entonces el problema no está ahí, sino es en términos, si se quiere, casi de una visión, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas, y es una pretensión de ir acaparando
y transformando prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de un país en términos procedimentales. La proliferación de más funciones burocráticas, ¿verdad? Sí. Y eso es un problema cultural. Entonces, no es un problema de número, es un problema de una particular cultura que incide también en un deterioro de la democracia. El segundo que he señalado está vinculado a esto, que es el tema de la corrupción. Que ha generado ¿Verdad? eh, mucha opinión pública al respecto. La gente realmente se siente indignada con este tema. Sí, y está bien, y es más, no podría no ser así, o sea, que surja la indignación, pero hay que tener un cuidado, porque con el tema de la corrupción, también en realidad muchas veces se ha de alguna forma ocultado por una actitud mojigata y de mucha moralina. Entonces, no se trata O de... también de resignación. Sí, de esas actitudes o discursos que casi psicóticos de pensar que el otro es malo ya. Y en este caso, toda la administración pública es mala. Es ¿verdad? mala, corrupta y Es mala, es burocrática. corrupta. No, no. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de que nos hemos enfrentado en todos los ámbitos de la vida, pero en el términos institucionales, en el cambio, si se quiere, de una matriz, ¿verdad? Una matriz de valores, inclusive, porque no es una falta de valores, sino que se han transformado hacia unos valores en los cuales, por ejemplo, lo incorrecto se ve como correcto, ¿verdad? El facilismo, ¿verdad? La solución del vivillo se ve la solución como de la persona audaz. El egoísmo se confunde con interés general, ¿verdad? El tema de obtener el lucro lo más pronto posible se ve como eficiencia, etc. Y entonces eso es lo que produce un deterioro del sistema y de las relaciones institucionales, ¿verdad? Que normalmente cuando se aborda el tema de la corrupción, eso tiende a quedar invisibilizado. Entonces, sí, definitivamente tenemos que enfrentar este tema de la corrupción, pero planteándolo desde sus bases, sus raíces. Vinculado también a esto, o sea, es casi como una cadena. Hoy nos enfrentamos con el tema del narcotráfico, que es una realidad en el país. Y el narcotráfico, aparte de tal vez lo sensible y lo dramático de ver el tema del consumo de las drogas y que en muchos casos, que es lo que superficialmente se ve, la gente que termina en condición de calle por la situación de las drogas, ¿verdad? Y muchas veces se piensa que el tema del narcotráfico es eso. No, no, aquí nos estamos enfrentando inclusive con un verdadero paraestado, ¿verdad? Con la creación de mecanismos que compiten con el Estado o frente a los cuales el Estado está dejando de cumplir sus funciones. Y eso es el mayor peligro para la democracia. Claro, ¿Verdad? porque la gente siente que no hay una atención adecuada de este y otros problemas. Exacto. La solución de los conflictos pasa por estar mediado entonces por formas mafiosas, ¿verdad? Y a veces, muy interesante, dicho así por personas recientemente en un lugar muy querido, turístico, acá donde hace unos años había mucho problema de robo, había mucha afluencia de turismo y entonces los raterillos estaban ahí, entonces eso se generó un problema. Ya no existe más. Y cuando se consultó a gente del lugar, si todavía estaban robando mucho, no, eso ya se acabó. Ay, ¿cómo hicieron? Los narcotraficantes les pusieron estate quieto a los ladronzuelos. O sea, eso es lo que no podemos permitir, porque todos estos lastres inciden en el cuarto, que es la pérdida de confianza
en la institucionalidad. Sí, Y sobre eso todo, es muy grave, Norma. exacto, es la pérdida ya no solo de la confianza, sino del afecto. En términos de democracia hablamos de afección, o sea, de afecto, de querencia de la democracia. Pero si nosotros estamos enfrentados a esas situaciones, esa querencia se está resquebrajando, esa confianza. La democracia supone también esperanza, esperanza de un presente que se construye para también posibilitar el futuro. Pero ese burocratismo, esa corrupción, ese narcotráfico están rompiendo con la esperanza. Y de alguna manera, para concluir este punto, 200 años, sí, de vida independiente, Segunda República, desarrollo de una gran red institucional, etc. Pero hoy ya no esa red institucional se ha minado en su confianza en la querencia del pueblo. Sí. Y esos son realmente lastres para una ampliación de la democracia. Y esto se traduce en múltiples cosas, pero una bien importante, sobre todo en la coyuntura actual, es en esa pérdida de confianza y credibilidad en las autoridades, en los poderes de la República. La gente ya no confía en la justicia, la gente incluso se burla de verdad del Congreso de la República y ni qué decir pues del Poder Ejecutivo, pues una confianza cero en las decisiones de nuestras autoridades. Sí. Precisamente ahí quiero entonces dirigirme. En términos de desafíos, o sea, llegamos a 200 años, queremos otros 200 años. Bueno, claro. ¿En qué términos? ¿Y cuál sería el sistema político que nos puede ayudar como pueblos, como sociedad, a construir esa Costa Rica? Ahí definitivamente sí tenemos que pensar, no en otro parche, no como hemos estado haciendo en los últimos años, ¿verdad? Cosas que se van cambiando, que se prometen como la gran reforma y no hay tal reforma. Y entonces sí debemos pensar o empezar a trabajar en reimaginar y rediseñar todo el sistema político. Al respecto puedo poner solo algunos puntos. Habrá personas que pueden enfatizar más un aspecto que otro. Para seguir entonces más bien su idea, su pregunta. Y lo podríamos ver. El sistema político actual sigue el modelo clásico de los tres poderes políticos que constituyen el poder republicano, legislativo, ejecutivo y judicial. Veámoslo muy rápidamente, al menos. En términos del legislativo, yo creo que aquí todavía queda pendiente una discusión profunda que solo cada 4 años de pronto aparece otra vez y vuelve a desaparecer, pero una discusión profunda sobre cuál es el modelo realmente de legislación, de legislativo que queremos. Sí. Hoy por hoy en el mundo podemos encontrar que muchos más países se han ido incorporando a modelos parlamentaristas, semiparlamentaristas, en torno de 55 países en el mundo en esa línea, frente, sí, a 77 países presidencialistas, pero, bueno, más allá de esa discusión que a veces aparece y queda, no, es pensar realmente, cualquiera que sea la forma que vaya a adquirir es, ¿cuál es el poder que puede tener ese legislativo? Y así para todos los demás poderes, porque ya se nos acaba este primer bloque, pero sí quisiera retomar esa idea suya en un mensaje final para este bloque, de que aquí lo importante es que todos y todas participemos en ese repensar de el tipo de gobernanza, de país que queremos para los siguientes 200 años. Claro, y precisamente para cerrar en el punto legislativo, quizás el mayor desafío que yo veo es el tema del valor social de la ley. Nosotros estamos ya demasiado acostumbrados a que se producen cantidad de leyes. Hay una perversión inclusive en términos de considerar que la eficiencia del legislativo se mide en términos casi economicistas o aritméticos de la cantidad de leyes, de normas que producen, y que más bien nos ha generado una hiperinflación normativa que incide en el burocratismo, en la corrupción, etc.
No, hoy hay que pensar, bueno, ¿cuál es el valor de la ley como conductora de la sociedad también? Y entonces eso demanda una actitud radicalmente diferente en el proceso de producción de la ley. Una ley que sea pensada con visión de largo plazo, nada aquello del tico pobrecitico del por corto plazo, una visión de la ley mucho más pausada, ¿verdad? No tenemos que estar produciendo leyes como cualquier otro producto. Sí, sí. Una sociedad una normativa que responda más a esas necesidades de esa nueva sociedad en la que vivimos en Costa Rica. Muchas gracias, don Norman Solórzano, por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a ir a una pausa, pero quédese con una mirada que ya regresamos con este tema. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos que tenemos en materia política para salvaguardar la institucionalidad y la democracia de Costa Rica, pues en el marco de esta conmemoración de 200 años de independencia, en que pues tenemos que reflexionar todas y todos sobre la Costa Rica que queremos construir de cara a esta celebración, pero sobre todo de cara a los siguientes 200 años de vida del país y de su población. En esta oportunidad nos acompaña José Andrés Díaz González, que también es investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO de la Universidad Nacional. Muchas gracias, José Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas noches a las personas que nos acompañan desde sus hogares. Como conversábamos en el bloque anterior con don Norman Solórzano, Costa Rica ha obtenido logros importantes en el marco de la construcción, ¿verdad?, de su institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia, pero también ha habido una serie de lastres que se han arrastrado y que hoy por hoy pues, nos llaman a reflexionar sobre la Costa Rica que se quiere construir. Hay un tema muy importante, aparte de todos los que venimos discutiendo, que es el tema que tiene que ver con los procesos político-electorales, porque hablábamos con don Norman en el bloque anterior que la gente, hay una crisis importante de credibilidad y de confianza, ¿verdad?, en la institucionalidad, en los poderes de la República, pero esto todavía puede tener características más preocupantes en lo que tiene que ver con los procesos político-electorales, porque incluso, ¿verdad?, en los últimos procesos pues hemos visto cómo la participación ha ido bajando, ¿verdad? Y también no solo en la parte de la emisión del sufragio, sino también en la discusión de las ideas. Parece que hay muchas personas simplemente el tema no les interesa porque consideran que ya no hay mucho que hacer al respecto. Sí, bueno, en primera instancia hay que pensar que en 200 años de historia, ¿verdad?, ha habido un cambio importante en el funcionamiento del sistema político electoral, o más bien desde la creación y desarrollo de un sistema político electoral en el país. Para no irme muy atrás, ¿verdad?, pensando en el cribaje que fue el 48 y la reinstauración de las elecciones en 1953 para el momento, conocemos que hubo un periodo, llamémoslo así, de sistema de partido político dominante, ¿verdad?, entre el 53 hasta 1982. Después entra el sistema bipartidista en Costa Rica, ¿verdad?, que llega más o menos hasta el 2002. A veces lo sentimos mucho más largo cuando hacemos ese análisis o ese recordatorio en nuestra historia. Y a partir del 2002 entramos en un sistema, ¿verdad?, o cambios a un sistema multipartidista. Todo esto es normal, es natural, ¿verdad? Es digámoslo así, la voluntad popular de la ciudadanía la que hace que más partidos o menos partidos, ¿verdad?, tengan representación en la Asamblea Legislativa. Eso no tendría que ser naturalmente, digámoslo así, un problema, una dificultad, no es, digamos, naturalmente ni positivo ni negativo. La cuestión es que esto se traslada en la elección de los representantes de las personas, hombres y mujeres que llegan, en este caso, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, y todavía tenemos, como decía don Norman en el bloque anterior, un sistema de reglas pensados para otro momento, para otra sociedad, ¿verdad? No tenemos un sistema pensado para este sistema, digamos ya multi o multipartidista, ¿verdad?, en la Asamblea. Y es más, una Asamblea multipartidista ni siquiera podemos hablar de que es de igual
del 2002, ya desde los 90 se venía dando esas luces de cada vez más partidos políticos llegando, ¿verdad? Y los partidos políticos más grandes en ese momento, Liberación y Unidad Social Cristiana, también cada vez iban obteniendo menos diputados y diputadas, mantenían el control de votos necesarios para las elecciones por mayoría simple, ¿verdad? O mayoría calificada, y creo que eso es lo que los mantenían con cierta comodidad. Pero a partir de, digamos, del 2006, cuando ya empiezan a haber esos cambios fuertes en la dinámica de la composición de la Asamblea Legislativa, es más necesario formar coaliciones, no tenemos reglas ni una cultura política, ¿verdad?, dentro de los partidos políticos, ni de la propia sociedad costarricense para aceptar el funcionamiento de coaliciones, ¿verdad?, y la creación de coaliciones dentro del Parlamento, genera más tensiones, ¿verdad?, entre lo que las personas vemos, digamos, desde fuera y lo que pasa en los órganos de toma de decisiones políticas. ¿Qué sucede? Las personas desconfiamos, ¿verdad? Muchas veces se desconfía de los acuerdos que los partidos políticos toman. Uy, que este partido de derecha salió con este partido que dice que es de izquierda o de derecha o no tradicional, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, pero es que en la Asamblea Legislativa finalmente las decisiones se toman por votos, así llanamente, ¿verdad? De manera más triste, fría o simple, ni siquiera por quien tiene razón, por votos. Se necesita generar acuerdos, se necesitan al otro, ¿verdad? Una vez llegado a la Asamblea Legislativa, se supone que si bien los partidos fueron adversarios durante el periodo electoral, ahora tienen que llegar a concertar, solo que en nuestra cultura política parece que eso es mal visto, tanto dentro de los propios partidos, ¿verdad?, y dentro de la sociedad. Eso genera más descontento hacia la población, eso hace que la población entonces aparte su mirada hacia estos grupos porque no satisfacieron los criterios, ¿verdad?, que incluso estos mismos grupos manifestaron durante periodos de elecciones de ser distintos, diferentes, ¿verdad?, y de que no se van a juntar, ¿verdad?, con los otros, hace que la sociedad apunte a nuevas opciones políticas, se aumenta la fragmentación y entramos como una especie, si quieren, como de círculo vicioso, ¿verdad?, al punto de que en este momento, bueno, todavía no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad?, el tribunal no se ha terminado de pronunciar el Supremo de Elecciones, pero van a haber, no sé, 20, 24, 25, ¿verdad?, candidatos, candidatas a la presidencia y una cantidad tal vez mayor de partidos políticos hacia la Asamblea Legislativa. Si para la Asamblea Legislativa pasada tuvimos 8 partidos que llegaron a la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y que después se dividieron y fragmentaron, ¿verdad?, y muchos más, y viendo la trayectoria vamos a tener un escenario parecido, ¿verdad?, o tal vez incluso más fragmentado en el próximo Parlamento, con reglas con reglas legislativas que no son para un Parlamento tan fragmentado. Si bien hubo un cambio, ¿verdad?, digamos, de reglamento importante, o el más importante en los últimos 20 años, al inicio de esta administración, como señalaba don Norman antes, es más que todo para ayudar a aprobar leyes, ¿verdad?, hacer que la aprobación de leyes sea más fácil y no necesariamente para salvaguardar que haya una discusión más pertinente sobre la necesidad de la ley, sobre su fundamento, sobre el impacto que ésta va a tener, sobre si se va a poder evaluar, ¿verdad?, si la ley era pertinente, necesaria, ¿verdad?, suficiente, si la ley tiene fondos, ¿verdad?, porque los diputados pueden en este momento siempre aprobar, ¿verdad?, lo que quieran y después culpar al Ejecutivo de que no tiene fondos y después rasgarse la vestidura cuando el Ejecutivo manda a pedir impuestos y después llamar al Ejecutivo porque es malo, ¿verdad? Pero los diputados y diputadas son finalmente los que aprueban, ¿verdad?, todos estos elementos sin ningún tipo de responsabilidad política, ¿verdad?, sobre sus acciones. Entonces, digamos, siendo un poco la idea que Norman desarrollaba antes, si queremos mejorar la gestión, ¿verdad?, estos lastres, ¿verdad?, institucionales que tenemos que mejorar la calidad de la discusión legislativa, tenemos que, ya la palabra sería obligar a los diputados y diputadas a que hagan legislación pertinente, legislación basada en evidencia, ¿verdad?, no solo la política pública debería ser basada en evidencia. Ciertamente eso nunca la va a extraer y no debe nunca extraerlo de la discusión política que tiene que ver con valores, visiones, orden del mundo, ¿verdad?, el mundo deseado, pero no puede ser únicamente lo que creen que es correcto los diputados y diputadas. Y al mismo tiempo, retomando un poco el video que ponían en el primer bloque, ¿verdad?, donde intervenía Ronald Alfaro, es la idea de ampliar la democracia. También eso implica que, por ejemplo, un espacio como la Asamblea Legislativa, no solamente utilizar espacios o mecanismos que ya existen como la iniciativa ciudadana para promover ley, sino también que los diputados y diputadas estén obligados a tener una rendición de cuenta más directa
con la ciudadanía, con las personas que los eligieron, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, ahora que hablaba Norman también del sistema parlamentario, los parlamentarios están obligados a hacer cabildos, a hacer foros públicos, ¿verdad? En sus circunscripciones electorales, a plantearse cara a cara y directamente con las personas que los eligieron y contestar sus preguntas, ¿verdad? No decir su discurso, no decir, no justificarse, es contestar las preguntas que la ciudadanía les diga, ¿verdad? Y a partir de esas preguntas y esas valoraciones, eventualmente, ¿verdad? Pueden decidir si continúan o no continúan, ¿verdad? Una en el rendición cargo. de cuentas casi que obligada. Sí, ya tenemos una rendición de cuentas, o ya los diputados deben, ¿verdad? O deberían hacer una rendición de cuentas. Sí, pero se hace como muy pero que de tenga informe, ¿verdad? Exacto, pero No se traslada a la comunidad. que tenga un impacto, es decir, que tenga un impacto. Y claro, sería una valoración política, a diferencia de lo que podría hacerse un órgano como la Contraloría General de la República, que podría ser un sistema de cumplimiento de metas, ¿verdad? Uno sabe que en una discusión política es un asunto más complejo de decir, lograr aprobar 15 leyes, que es lo que queremos evitar, bueno. Sino que, bueno, quería aprobar una ley para generar el desarrollo en determinada comunidad. Mi propuesta originalmente era esta, no se logró concretar por A, B, C, esas son las razones, o las concretamos con estas limitaciones y que la población, que la ciudadanía pueda decir, estoy conforme, no estoy conforme, ¿verdad? No es mantenerlos digamos así, en un referéndum constante, ¿verdad? O como otros, hay propuestas de todo tenemos que mandarlo a referéndum porque eso tampoco soluciona nuestros problemas de gobernanza y gobernabilidad, pero sí que el diputado y diputada sienta, ¿verdad? O el representante político en general, en cualquier nivel, el gobierno local, nacional, ¿verdad? Legislativo o ejecutivo, sienta que está obligado ¿verdad? A rendir cuentas y que esa rendición de cuentas no es solamente un asunto de, digamos, de publicidad, le va a generar un costo político, porque finalmente es lo que son, ¿verdad? Son representantes políticos y están en esos puestos porque desean ser representantes políticos y por lo tanto tienen que asumir la totalidad, ¿verdad? Los aspectos, por así decirlo, beneficiosos del cargo, ¿verdad? Y los aspectos también, ¿verdad? Del cargo donde se les van a exigir cómo están usando las habilidades que ese cargo les dan. Sí, que fue el voto de confianza de la ciudadanía, que espera que sus autoridades electas pues trabajen en el fortalecimiento del Estado, de la institucionalidad y de la democracia. Sobre ese tema conversamos con José Carlos Chinchilla, quien es sociólogo de la Universidad Nacional, quien explicó que debe trabajarse en un Estado más atlético, un Estado que tenga mayor agilidad, que tenga una mayor calidad en sus servicios y sobre todo que brinde las respuestas que necesita la ciudadanía. A 200 años de la emancipación de España, considero que es importante y fundamental reconocer que como sociedad y como Estado hemos cambiado significativamente. Particularmente en la Segunda República, fortalecimos un Estado, una institucionalidad, un Estado que asumió una gran cantidad de problemáticas y de manera directa las asumía. Hoy en día, desde la crisis de 1982, se ha venido dando un desarrollo diferente de la institucionalidad. Es decir, el Estado ha desplazado al sector privado una cantidad importante de actividades y de servicios públicos. Así tenemos carreteras en manos privadas, aeropuertos, puertos, e inclusive sectores de la misma educación están en manos privadas. Sin embargo, ese Estado nuestro no ha cambiado suficiente su estructura. Deberíamos de ser lo que se conoce como un Estado más atlético, con mayor capacidad para transformarnos en función de la nueva realidad. Y es así como velamos poco porque los servicios que están privatizados tengan la calidad del caso, porque efectivamente quienes dan el servicio cumplan con el servicio. Lo vemos en las carreteras, inclusive hasta a veces desconocemos cuántos vehículos pasan por una carretera. ¿Cuál es la calidad del servicio en puertos y aeropuertos? Eso no lo tenemos tan bien medido. Tenemos que cambiar la institucionalidad del Estado para velar, jugar un papel contralor de estos procesos. A esto yo le llamo el nuevo Estado atlético. Paralelo a ello, tenemos que tener una institucionalidad libre de corrupción. Es decir, es fundamental que la institucionalidad del Estado costarricense se libere de la posibilidad de la corrupción que permanentemente aflora y en dimensiones catastróficas para la ciudadanía y para la misma institucionalidad. En este sentido, debe ser un Estado más abierto,
y un Estado con mayor participación de la ciudadanía, velando y garantizando que efectivamente los procesos de contratación se hagan de una manera que no permita esta expropiación de la riqueza que nos pertenece a todas las personas. Un Estado que responda realmente a las necesidades actuales de la población, que veníamos hablando de eso desde el inicio del programa. Nos decía Norman Solórzano que lo primero que hay que tener bien claro es que ya no es la misma sociedad que teníamos en el siglo XVIII, XIX y menos en el XX. Es una sociedad con características particulares, pero que también demanda que se atiendan sus necesidades de otra forma, que se cumpla con sus demandas. Exacto, y significa hacer transformaciones en el funcionamiento del Estado, y transformaciones que pueden ser profundas, pero volvemos a ser pensadas, no pueden seguir necesariamente a veces recetas impuestas. Lo vemos ahora, ¿verdad? Diciendo un poco lo que exponía José Carlos, a la hora de revisar el modelo, por ejemplo, de concesión de obra pública en Costa Rica, ¿verdad? Aquí llegamos a la idea de que la concesión de obra pública era el modelo ideal. ¿Por qué? Porque el Estado no era, ¿verdad?, rápido, ni eficiente, ni ágil, ¿verdad? Y podría haber sido cierto, ¿verdad? Pero se instala un modelo de concesión y se pasaría de que concesionar o privatizar es automáticamente bueno, ¿verdad? Sí. Y veámoslo ahora con todos los escándalos de corrupción y todos los problemas que ha habido. ¿Por qué? Porque finalmente las instituciones, ¿verdad?, desde la ciencia política se ve como reglas, ¿verdad?, son normas o regulaciones sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o qué se incentiva o desincentiva hacer, las realizan personas. Las construyen personas y las ponen en funcionamiento personas, ¿verdad? Las instituciones no nos caen del cielo. Y se hacen pensando para beneficio o perjuicio, ¿verdad?, de alguna persona o grupo. Va también parte de esa discusión política y parte de la idea de ampliar la democracia es que la ciudadanía no solamente se le digan qué están haciendo, ¿verdad?, por ejemplo, por qué vamos a concesionar, sino que tenga, no solamente la transparencia es voy a poner la información en una página web para que usted pueda para revisar los contratos del Estado y cuánto dinero el Estado se le está pagando, ¿verdad?, tales proveedores, eso puede ser importante. Pero si no tenemos una sociedad que pueda entender eso, si no tenemos una población que pueda revisar esos datos y decir, aquí puede ser que está pasando un problema, aquí se estamos detectando una falla, aquí hay una propuesta de que podemos mejorar, tener esos datos, tener esa información, tener todo el gobierno abierto que podamos tener, que no estoy diciendo que sea malo, al contrario, lo necesitamos, pero es solamente una parte del insumo. Lo mismo sucede a la hora de hacer estas transformaciones. Lo vemos ahora con toda la discusión que ha habido con empleo público. Empleo público era una muy buena oportunidad sobre cómo mejorar la gestión del Estado. Y finalmente es una discusión sobre salarios del sector público. Pueden llamar la ley de empleo público, pero es una ley de salarios del sector público. Y está bien, es un punto que habría que discutir. Habían elementos que, como se dice, se pueden ordenar. Algunos puntos de la ley eran adecuados, otros pueden ser inadecuados, pero no era una ley de gestión del empleo público. No era una ley para tener una modernización de cómo generar incentivos, de cómo generar un sistema, digamos, de control y de libertades, por llamarlo así, de flexibilidad, para hacerlo más, para que los funcionarios públicos puedan cumplir su labor. Exigimos respuestas rápidas, exigimos respuestas rápidas, efectivas, eficientes, ¿verdad? Respuestas al Estado del siglo XXI, pero con un modelo burocrático del siglo XX, donde tenemos a los funcionarios públicos todavía obligados a trabajar bajo las formas en donde se hacía el control y la gestión del empleo público en los 80s o en los 90s. Y donde tuvimos la oportunidad en este momento para poder decir, está bien, si el salario también es un asunto que hay que regular, también podemos regular funciones, podemos regular flexibilidad, podríamos hacer algo tan sencillo, ¿verdad?, que en este Estado costarricense es casi impensable, movilización horizontal de los funcionarios públicos, ¿verdad? Norman lo señalaba, en principio no sabemos dónde sobran o dónde faltan funcionarios públicos, tan fácil, bueno, no es fácil en este país poder decir, tal vez el Ministerio de Economía necesita en este momento más funcionarios para llevar a cabo un proyecto que tiene el Ministerio de Hacienda y que en este momento no está ocupando, pueden irse 2, 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años a realizar un proyecto. Tengo estos funcionarios, por poner ejemplos del Ministerio de Seguridad, ¿verdad?, que a lo mejor podría dar apoyo, ¿verdad?, también en otro ministerio en algún momento. No podemos realizar eso. La coordinación institucional es casi, ¿verdad?, difícil o incluso desincentivada por nuestras formas. A las universidades públicas, cuando queremos colaborar con alguna institución pública, ¿verdad?, para hacer un proyecto, muchas veces se nos hacen cumplir
las mismas condiciones como si fuéramos organizaciones de fines de lucro, y no necesariamente somos eso, ¿verdad? No, estamos más bien al contrario, buscando maneras de utilizar los recursos públicos de forma más eficiente para generar valor agregado a los servicios, mejorar condiciones y demás, y se nos ponen trabas como si estuviéramos tratando de lucrar o sacar beneficios con relaciones con instituciones al trabajar de manera conjunta. Y entonces al final, todos esos elementos, todas estas reglas que las tenemos no gratuitamente, ¿verdad? Son decisiones políticas, nos ayudan a justificar discursos como es que el aparato público es muy grande, ¿verdad? O el aparato público no es efectivo, o el aparato público no es eficiente, pero solamente es cierto para el aparato público, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy, y no soy nada contra la institución, creo que hace muy buen trabajo, pero es de esas que uno sabe que nunca nadie cuestiona, por ejemplo, si necesitamos un COMEX, ¿y qué tan grande es el COMEX que necesitamos? O si el COMEX necesita más recursos, casi nunca he visto ningún diputado o diputada que se niegue a ampliar y el COMEX, si bien es necesario, genera, ¿verdad? Y una institución que ayuda a generar las exportaciones, a facilitarlas y demás, también beneficia más a algunos otros sectores que otros, ¿verdad? Solo que tiene esa facilidad política, ¿verdad? En cambio, si se habla del MEP, o si se habla del IMAS, o si se habla de otro tipo de instituciones, ¿verdad? Ahí es más difícil, ¿verdad?, encontrar el apoyo político para generar cambios en sus estructuras hasta que exploten. Sí, y hay un tema fundamental que no quisiera dejarlo pasar, lo conversamos brevemente con Norman, pero me gustaría insistir en él, es el tema de la confianza y la credibilidad ¿verdad?, en las instituciones del Estado, en los funcionarios, en los poderes de la República, porque en la medida en que la gente pierde la confianza, la ingobernabilidad puede ser mayor o simplemente llegar a un punto de desinterés absoluto por lo que está pasando en el país. Y más bien la idea es que haya una mayor participación ciudadana, que la gente se interese más en lo que pasa en su localidad, en su provincia, en su país en general. Sí, es un problema porque la pérdida de confianza, ¿verdad?, no solamente nos lleva a una pérdida o un peligro, ¿verdad?, de pérdida de democratización por la falta de participación, sino porque también es el terreno fértil para que surjan discursos populistas y autoritarios. ¿Qué tenemos? O radicales. Sí, cada vez más radicales. Una población que quiere respuestas, pero que no quiere ya participar porque está descontenta, porque ya ha sentido que les han fallado la clase política, las instituciones y demás, y eso hace que llegue esta figura que diga, yo lo puedo resolver todo. Y en los sistemas presidenciales, eso es común, ¿verdad? El candidato o candidata dice que yo lo puedo resolver todo, ¿verdad? En los procesos electorales. Difícil encontrar un candidato que diga, yo voy a resolver 20%, 25%, no gana, ¿verdad?, los votos. O no hay este problema yo no lo puedo resolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo estructural que necesita cambios importantes, no sé, en la Constitución, ¿verdad?, y en otra serie de elementos. Y si lo vemos en América Latina, eso ha sido donde han ido surgido o ayudado a surgir estas figuras cada vez populistas, ¿verdad?, derecha, izquierda, ¿verdad?, en la región. Y además, en Costa Rica, hace algunas, ¿verdad?, o la elección pasada a veces hablábamos del tema del conservadurismo en la política y demás, por lo menos desde mi perspectiva y el análisis, ese no es el tema. El conservadurismo siempre ha estado en la sociedad costarricense y somos una sociedad en América Latina bastante conservadora en general, pero cada vez nos estamos volviendo una sociedad más autoritarista y más proclive a aceptar estos discursos populistas, porque queremos esta persona que diga que nos va a arreglar todo, ¿verdad? El problema es que no podemos garantizar después, y si le damos a una persona eventualmente poder absoluto para que nos arregle todo y no dejamos a la sociedad ningún contrapeso para que pueda realmente verificar eso, ahí tenemos el elemento más, o las condiciones, ¿verdad?, negativas o condiciones idóneas, si se quiere ver así, para que la democracia se debilite y empiecen a imponerse regímenes autoritarios. En ese panorama, ¿cómo fortalecemos la participación ciudadana para que precisamente evitar eso que usted estaba mencionando? Esa es una muy buena pregunta, digamos. Y si Más yo tuviera una pregunta, y si yo tuviera una respuesta, ¿verdad?, que yo podría decir, esta es la solución, ¿verdad?, pues con todo gusto uno lo podría decir, porque es que es un cambio cultural y es un cambio que viene desde mucho tiempo para acá. De la noche a la mañana no vamos a volver a la población costarricense como participativa, amante de la democracia, metida en los partidos políticos, metidas en las asociaciones de desarrollo, ¿verdad?, metidas en... pero yo creo en los pequeños cambios. Hay un concepto que tiene su problemática porque hay varias formas de verlo, pero digamos que es el capital social.
Y es básicamente algo tan sencillo como la capacidad de organización, ¿verdad? O la capacidad que tenemos, los vínculos que tenemos como sociedad. Y yo le preguntaría a usted o le preguntaría a las personas que nos están observando, bueno, yo sé que estamos en un periodo de pandemia y lo hace más complicado, pero ¿cuándo es la última vez que lograron sentarse a hablar con un vecino o una vecina? ¿O conocen el nombre de sus vecinos y vecinas? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Qué problemas tienen? ¿Quiénes son las personas que viven al frente, que viven al lado? Tal vez las personas, digamos, ya de algunos años para acá, dice, por supuesto, yo conozco a los vecinos, llevo 40, 50, 60 años, ¿verdad?, viviendo aquí, pero a lo mejor los pensé conocer hace 5, 6 o 10 años. Y a las nuevas generaciones tal vez ese momento se nos ha hecho más difícil, y los cambios en la sociedad, la estructura de las ciudades y demás nos hace más difícil, ¿verdad?, esos espacios de socialización. ¿Cómo queremos decirle a las personas, ya participen en política, interésese en los problemas de la sociedad, interésese en los problemas del otro, de la otra, si no conoce a su vecino o vecina? Claro. ¿Cómo le pedimos sea tolerante si no le voy a hablar al frente porque es del equipo de fútbol contrario a mí, ¿verdad? ¿Cómo le decimos, saque su tiempo, saque su sábado, su fin de semana valioso para meterse a un partido político e ir a hacer asambleas, congresos, ¿verdad?, y todo lo demás, si no puedo participar en mi asociación de vecinos? Sí, claro. La clave está en eso, precisamente, ¿verdad? En trabajar como comunidad, en interesarnos por nuestro entorno inmediato, por conocer a nuestra comunidad, nuestro país, y trabajar en consecuencia, porque no se vale, ¿verdad?, quejarse, reclamar, si no trabajamos por lograr las mejoras que vayamos necesitando para construir esa Costa Rica que queremos y que nos merecemos. Muchas gracias, José Andrés Díaz, por acompañarnos en este segundo bloque, y a ustedes por estar con nosotros en este programa. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. Ahí puede encontrar información tanto sobre otros programas de Una Mirada y también sobre otras divulgaciones de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.